¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? En un video anterior reflexionaba sobre las capacidades que se requieren para determinados momentos históricos. No todas las personas tenemos las mismas capacidades, las mismas cualidades, las mismas habilidades, ¿no? Y hay eh, personas que tienen papeles protagónicos en procesos de cambio, llamados históricamente revoluciones. Revoluciones que pueden ser digamos, revoluciones violentas o revoluciones también rapidísimas, pero revoluciones como las tecnológicas que estamos teniendo en estos tiempos. Pero curiosamente, las personas que tienen ese carisma para impulsar el cambio, para motivar el cambio, no siempre son, y generalmente no son, las personas que tienen que conducir ya el cambio cuando ya está institucionalizado el nuevo proceso, la nueva etapa, el nuevo escenario. Y voy a recordar nuevamente aquella experiencia que tuve en los años 80, cuando visitando Cuba para firmar un acuerdo comercial. Ese acuerdo, la ceremonia de ese acuerdo se desarrolló en el Banco Nacional de Cuba, donde había una gran placa de homenaje a Ernesto Che Guevara. Entonces, leyendo la placa, decía que Ernesto Che Guevara había sido su primer presidente del Banco Nacional de Cuba en el gobierno revolucionario, así llamado, en Cuba. Le pregunté entonces al ministro cubano cuál era la experiencia que se conocía del paso del Che por el Banco Nacional de Cuba. Me dijo, estuvo muy poco tiempo. Él quería pelear, él quería estar en la revolución y por eso le pedía a Fidel Castro que no lo pusiera en un cargo burocrático. Él entendía que ser presidente del Banco Nacional de Cuba era un cargo burocrático. Tuvo unos meses apenas, le refirió el ministro cubano. Y después se fue, terminó en Bolivia y ahí finalmente falleció, ¿no? Pero volvamos al tema. Eh, el Che Guevara se sentía cómodo en la revolución, en la lucha armada, ¿no? Pero se sentía absolutamente fuera de foco frente a un escritorio tomando decisiones de gestión. De ahí yo, en una entrevista que tuve en CNN hace ya algunos años, ¿no? Eh, a la pregunta de mi opinión sobre el régimen cubano, dije, hay un tiempo para la revolución y hay un tiempo para la gestión. Claramente, la gestión requiere otro tipo de perfiles, de personalidades y de liderazgos. En estos tiempos donde vemos mucho enojo, mucha discusión, mucha pasión, que tenemos un proceso de cambios disruptivos, tecnológicos, económicos, sociales, institucionales, políticos, de valores, ¿no? El mundo está en un proceso de cambio fundamental. Asistimos a uno de esos procesos que en la historia de la humanidad siempre han existido, ¿no? Y ubicándonos históricamente, podemos pensar la caída del Imperio Romano, ¿no? La toma de Constantinopla por los turcos, ¿no? Eh, por ahí la primera revolución industrial a mediados del siglo XVIII, ¿no? El invento de la máquina de vapor y su uso para transportar por vía marítima grandes cantidades de mercadería, ¿no? Los descubrimientos geográficos de los siglos XV y XVI, ya más cercanamente la llegada del hombre a la luna, el invento de la computadora, la puesta en uso mundial del Internet, ¿no? Eh, y recientemente, bueno, hace algunos años, el completar el mapa genético de la humanidad, ¿no? Eh, y los hechos que veremos pronto están ya encaminados los proyectos en las agencias espaciales de ver nuevamente astronautas en la Luna, pero ya ver una primera tripulación a Marte. En fin, todos estos temas que parecían hace 20 años atrás de ciencia ficción, hoy son realidad y nos sorprenden, yo diría, cada vez menos, porque nuestra capacidad de sorpresa está absolutamente limitada por la velocidad con que ocurren esto. Entonces, estos procesos de, digamos, de inflexión, donde la humanidad ha dado saltos siempre, siempre para mejorar, claramente, siempre para avanzar, nunca para retroceder.
se están produciendo en este momento, fin del siglo XX, primeras décadas del siglo XXI, y nos tocó a nuestras generaciones participar en esa transición. Y estar en una transición es más difícil que estar ya en algo que esté encaminado, donde haya paradigmas, referentes, que uno puede decir acá, voy para aquí o voy para allá. No, aquí todo está en discusión, no hay aquí ni allá, ni referentes ni paradigmas claros. Todo está en debate. Entonces, en medio de eso, pues, hay incertidumbre, hay confusión, y de eso aprovechan radicales que tienen poca profundidad de análisis, pero mucha ideología, ¿no? Y tratan de llevar agua para su molino, para uno u otro lado, generalmente con solo planteamientos digamos, de violencia o de discursos radicales, ¿no? O de separaciones, medidas efectistas, populistas, demagógicas, la mayoría de ellas, pero sin la profundidad de un debate, de un análisis adecuado. Entonces, los grandes cambios, las revoluciones, tienen su tiempo y tienen sus líderes. El debate de ideas tiene que ir también encaminado hacia lo que viene, y lo que viene requiere gestión. Y en estos tres escenarios se necesitan diferentes carismas, diferentes personalidades, diferentes liderazgos. Hoy, por ejemplo, en varios de países de América del Sur y en el Perú, eh, están produciéndose demandas sociales que se expresan en forma radical, en forma violenta, en forma física. Se pide cuestionamiento, se pide cambios de constitución, cambios de gobierno, se pide que haya, digamos, en algunos casos, vueltas a concepciones atrasadas ya, trasnochadas ya, en el sentido que ya se demostraron que no sirven, como economías estatales, en fin. Pero en el fondo, esas no son las soluciones. Las soluciones van a venir, pero para que vengan estas soluciones, que no son las que plantean los radicales, tiene que haber un escenario de debate de ideas. Y eso es lo que está fallando en este momento, por lo menos en Perú y en otros países de América Latina. El debate de ideas está ausente. Solo hay un debate de emociones, solo hay un debate de planteamientos radicales que al día siguiente del hecho radical no significan ningún avance, ninguna solución. Entonces, la revolución, los cambios radicales, disruptivos, el debate de ideas, ausente, a mi juicio, en este momento, y la gestión requieren personalidades, liderazgos, carismas, capacidades diferentes. Y a veces el error que cometemos es quienes están en el tema de la revolución pretenden estar también, no hay debate de ideas ahí, de frente a la gestión, y no va a haber gestión eficiente ni positiva en ese sentido. Los descamisados que tomaron la Bastilla no fueron los que plantearon los fundamentos de la Revolución Francesa. La precipitaron, ¿cierto? Pero hubieron otros que se encargaron de poner los conceptos, ¿no? de libertad, fraternidad, igualdad en un contrato social, que es el que Occidente de alguna manera toma, ¿no? Quienes estuvieron en la guerra de secesión en los Estados Unidos no fueron los grandes inspiradores de la Constitución norteamericana, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, reclamo a través de este video, sé que es difícil, porque en el calor de los acontecimientos, cuando estamos casi en una situación límite de violencia y de frases adjetivas y de mucho enojo, es difícil sentarse a conversar, pero corresponde a quienes tenemos la posibilidad de debatir ideas, corresponde, es una obligación de este momento, empezar a plantear ideas, empezar a debatir. No va a salir la solución de unos cuantos, tiene que salir de una construcción colectiva que se tiene que dar a partir de aportes individuales, institucionales. Y eso es lo que está faltando. Hoy en estos videos que ustedes ven en este canal YouTube, un permanente, digamos, promotor de debates de ideas. Podemos pensar diferente, podemos estar en las antípodas en el pensamiento, pero al sentarnos a conversar, con respeto, con dignidad, ¿no es cierto? Buscando darnos y respetarnos, y así encontraremos algunos puntos de intereses comunes. Eso está absolutamente demostrado por la ciencia, cuando ha establecido eso en diferentes aspectos de la vida cotidiana, entre otros, las negociaciones y la solución de conflictos. Entonces,
La revolución, el debate de ideas y la gestión requieren, eh, digamos, especialidades y capacidades diferentes. No siempre son los mismos los que van a estar en estas tareas y generalmente no son los mismos. Pero el debate de ideas, hoy ausente, en mi opinión, necesita ponerse en marcha. Y allí las universidades, los centros de investigación, los partidos políticos modernizados tienen que tener un protagonismo en este debate de ideas. Sin ideas, las revoluciones solo llevan a precipicios. Sin ideas, los cambios disruptivos y las nuevas tecnologías no son utilizadas. Y lo peor de todo, sin ideas, lo que ocurre es que la población objetivo, en lugar de mejorar, se perjudica y pierde nivel de vida en lugar de ganar mejor nivel de vida. Gracias.